De nuevo con ustedes en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad y por la unidad de nuestro pueblo latino caribeño. Agradecemos siempre la sintonía que tienen los hermanos colombianos con el espacio. Es una sintonía y una militancia tan fiel que esta mañanita me escribió Aura Pareja Benítez desde Barranquilla, excusándose porque hoy no podía conectarse con nosotros por un compromiso previo de una reunión. Así que agradecemos esa sintonía. Agradecemos la sintonía de Pablo Castro, nuestro querido Piri, y de Diógenes Morales, ambos de Dajabón, pero Pablo Castro en Nueva York y Diógenes Morales en el Ceibo. Ojalá que Diógenes Morales haga contacto con Piri para saludarlo, porque somos de esa misma generación. Un año más, un año menos, pero compartimos nuestro espacio vital en el Liceo Manuel Arturo Machado y en la Escuela José Ramón López, o en la Simón Bolívar, o en el Colegio de la Altagracia, el Colegio de la Monja. José Ismael Román está con nosotros para abordar el tema internacional. Nosotros, una isla, muchas veces la gente que vive en la isla o en las islas no da mayor importancia al tema de la política internacional. Claro, va a depender del nivel cultural de cada pueblo. Por ejemplo, en Cuba dan importancia a eso porque tienen una sociedad culturizada, informada, y además los medios de comunicación de Cuba se preocupan y se ocupan de llevar las informaciones internacionales a su pueblo para que estén al tanto de lo que ocurre en el mundo. Aquí no nos llegan informaciones de Sudamérica, de Centroamérica, apenas un parrafito un día. Por eso hay que hurgar en los medios digitales y en cables de prensa internacionales lo que está pasando en el continente y en el mundo. Muchas veces no conocemos lo que pasa en la región del Caribe, muchas veces no conocemos lo que pasa en Haití o lo que ocurre en Puerto Rico, ni lo que pasa en Cuba. Y muchas cosas las vemos con el sesgo ideológico y no con el sentido de la información veraz para estar al tanto de los acontecimientos regionales, caribeños y mundiales, ¿no? José Ismael, gobiernos de México y Argentina plantean una alianza regional. Es como si se estuvieran planteando alianzas al margen de la que ya existen, aunque se han ido descalabrando, lo que ocurrió en Brasil y lo que ocurrió en Argentina con Macri, lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro y con el anterior, el del golpe a Dilma Rousseff. Todos aquellos mecanismos de integración se han ido desmontando con la sombra o el empuje del imperialismo ahí detrás. Bueno, está eso planteado. Uruguay y Chile avanzan hacia un plan de profundizar un tratado de libre comercio común. Yacú Pérez en Ecuador mantiene su protesta de fraude en el país. Ahí hay una situación que está planteada. Evo Morales está en campaña con su partido porque hay unas elecciones ahora de medio tiempo, ¿no? A las alcaldías, y Evo Morales está activo con su partido al frente de esa campaña del MAS. Evo está en política de nuevo y hay que ver, yo no sé qué habrá pasado con la Yanine Áñez. Hubo un escarceo por tema de corrupción, no sé las informaciones que pueda tener José Ismael. Te he planteado, José Ismael, un cuadro en América Latina para que nos ayude a desenredar o a entender mejor lo que está pasando en el continente. Adelante, José Ismael. Bueno, hay que agregar que ahí yo planteo ver el tema del centro de América Latina, que son los Estados Unidos, para entonces ir desgranando todo este andamiaje. Muy bien. De por qué se comportan así nuestros pueblos. Entonces, hay que decir que Estados Unidos, que es quien narigonea nuestros gobiernos, porque son postrados a los intereses norteamericanos y lo que hacen es servirle y ponerse a las órdenes para ejecutar sus políticas. Por eso, los candidatos nuestros, los partidos tradicionales, son así. Y recuerden cómo el ministro de Relaciones Exteriores, sus esfuerzos y sectores para conseguir la vacuna fue con esa vacuna que les recomendó Estados Unidos, que todavía ni siquiera han podido llegar al país. Miren, Estados Unidos, el mundo todo cambia, nada es permanente, todas las cosas se van transformando. Es lamentable que ellas, esos cambios muchas veces por la forma en que lo dirigen, nos hacen daño no solo a nosotros, sino a la naturaleza misma.
lo que pasa en el planeta. Mire cómo Estados Unidos ha tenido que revisar de la torpeza que cometió Donald Trump de salirse, por ejemplo, de los acuerdos que hay con relación al medio ambiente para desarrollar políticas en el área económica, sin importarle lo que son los intereses colectivos. Entonces, Estados Unidos es una nación grande, poderosa, que nosotros con también un país que tiene un nivel de desarrollo científico, técnico importante, pero tiene los modelos que ha implementado, por ejemplo, en el mundo, desde el punto de vista económico, han ido lacerando, creando dificultades y ellos han implementado del neoliberalismo que nos encontró con él encima la pandemia y se había privatizado prácticamente todo el sistema de salud en los países. Es lamentable. Los países que lo conservaron, magnífico, lograron atenuar y mantener a raya la pandemia. Entonces, Estados Unidos está pasando por un problema, cosas que están atrás, pero tiene otras que están delante, como es el caso de la infraestructura en Estados Unidos. Y también esto dice los problemas que tienen. Ahora, recientemente, ya antes habían tenido que parar estos aviones y ahora un avión de dos bimotor, uno de ellos se incendió y cayó en una zona habitada. Señores, eso te dice la crisis que hay en el problema. Y también el famoso avión de quinta generación para la sexta generación, que es el F-35, que no ha dado resultados. Se lo compran los árabes y otros países porque ellos le imponen eso. Entonces también hay que ver cómo la catástrofe que ha pasado en uno de los estados de Estados Unidos que ha luchado siempre por la independencia, se llama Texas. Texas es la ciudad, es el estado de Estados Unidos que se dedica al área del petróleo, pero su desarrollo tecnológico no estuvo acorde para enfrentar una crisis de la naturaleza. Es decir, la temperatura bajaron a tales niveles. Todo, gente ha muerto por eso. Se congelaron las tuberías, la electricidad no pudo seguir funcionando, a pesar de tener un parque energético variado, todo fracasó. Y por eso la cantidad de gente que muere por la baja temperatura. Y eso pasa también cuando son altas temperaturas. Estados Unidos tiene 50 millones de pobres, ¿no? Que eso hay que verlo. La gente dice, bueno, los pobres allá no son iguales a los pobres aquí. Sí, pero esos son los que se mueren en la calle, que se mueren congelados. Usted dice, vean, este país tan grande, ¿cómo suceden cosas como esta? También el colapso también por la muerte, que el COVID, por el mal manejo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le prestó atención. Biden ha dicho, no es nuestra prioridad. Pero Estados Unidos es uno de los países que encabeza la lista de muertes en el mundo y contagios por el COVID. Estamos hablando de más de medio millón de personas que han muerto en Estados Unidos. ¿Y cómo usted diría? ¿Y cómo se justifica esto? Un país tan desarrollado y que situaciones como esas se estén dando allí en esta gran nación. Hay que señalar que las vacunas que ellos han puesto en el medio no ha dado todo el resultado
y la comercialización no ha sido de la mejor. Pero uno se sorprende cuando ve que un aparato estatal como la NASA hiciera un descenso en Marte. No solo, nosotros estamos tan viciados de la información de las grandes agencias de Estados Unidos que solo nos llega que parecería que en esta ocasión es que se llega a Marte. No, no, van más de 50 viajes y expediciones hacia Marte. Los chinos recientemente acción científica. Se te va el audio. La gente debe verlo, todo estuvo planteado y lograron que aparato, robot, que está haciendo ya la exploración y que va a durar un tiempo en ese planeta, hizo una acción precisa. Y eso se dice el nivel de desarrollo desde el punto tecnológico. Pero hay que ver todas las dificultades que nos imponen a nosotros. Mire cómo Estados Unidos en el problema de Haití no quiere dar la cara, está reconociendo a Moïse, responsable de la crisis, junto a todos esos dueños de ese país, de Haití. La gente está por tratar de zafarse de lo que es todo ese dominio imperial anterior que tuvo Haití. Entonces, eso pasa en Ecuador. Estados Unidos está incidiendo también en los problemas de Ecuador. Ahora, miren, ayer hubo un motín, 3 cárceles de Ecuador, hubo un motín donde 75 personas murieron por enfrentamiento y por la acción de los servicios de seguridad que fueron a sofocar esto. Pero lo politizó el presidente Lenín Moreno, acusando a Correa de esos motines en las cárceles de Ecuador. Pero más que eso, los Estados Unidos tienen su candidato, Yaku, ¿sí? Ese es el candidato de la ONG, que representa los intereses de Estados Unidos en este momento. Aunque el otro banquero, que ya en el pasado había alegado fraude en las elecciones donde ganó Lenín Moreno, e incluso llamó a la población a movilizarse, ese también es un representante de esos intereses. La derecha fue dividida, pero otros que se pintan de izquierda no lograron representar y pasar a la segunda vuelta. En este caso, allá en Ecuador existe participación ciudadana, igual que aquí, porque esas son agencias financiadas por los Estados Unidos. Y lamentable que muchos intelectuales nuestros o gente dedicada al trabajo social le sirven a la USAID y a participación ciudadana. Tenemos que tener claridad con relación a eso. Y Yaku es un Se frizó. habilitan un nivel de liderazgo a nivel internacional para jóvenes con posibilidad de accesar a la vida política. Este señor tiene todas esas condiciones. Ayer hizo una convocatoria, pero no todo el movimiento indígena participó. Ahí está Pachacuti, que enfrentó a Correa, pero ahí la CONAI, que no hay armonía entre todos, porque ese no fue el candidato de todo el movimiento indígena. Él ha saltado en otros momentos estuvo representando otros grupos anteriormente, pero él no es el representante. Por eso vimos que su movilización no tuvo el impacto que debía tener. Si así fue, ellos estaban tratando de demostrar que se le hizo fraude. Es lamentable que cosas como esta, que incluso Colombia se preste para intervenir en los asuntos de Ecuador, tratando de descalificar al candidato Arau, que es el candidato del correísmo y que tiene todas las posibilidades de ganar, porque la derecha va a dividir el Yaku, que hará una negociación no en nombre de todos los indígenas. Uno no sabe a dónde va a parar, porque nunca se pronunció en contra del golpe de Estado de Bolivia. Vivió atacando a Venezuela, haciendo acciones
que no se correspondían con los intereses del movimiento antineoliberal, pero sí él se declara ambientalista. Así no, Álvaro. Hay otros intereses que tiene la población con la cual usted debe involucrarse. Ese es un problema serio y el candidato de Ecuador, que hay que resaltarlo, que es lo que plantea el caso de México y el caso de Argentina, la necesidad de volver a los organismos regionales, la unidad regional, que es lo que le va a dar poder para poder plantear ante otros estados, hablo, la Unión Europea, los Estados Unidos y la misma China, aceptar los préstamos. Miren que lo que hizo Bolivia, la Yáñez, había solicitado al Fondo Monetario un préstamo y el gobierno actual dijo, no, nosotros vamos a devolver ese préstamo, no nos interesa, porque esos organismos lo que te hacen es amarrarte, endeudarte y entonces después trazar líneas neoliberales. Esto es una situación que un poco vemos rápido de América Latina con lo que está pasando con relación a temas de interés que nos van a marcar en los próximos días. Gracias, bueno, la plataforma Zoom nos ha jugado ahí una mala pasada con la imagen. Se ve doble, pero bueno, ya estamos en los últimos minutos. Pedir una pausa ahora no tiene sentido porque no hay tiempo, pero la imagen no se ve bien en pantalla. Hay un aspecto en el encuentro de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador. Hay una opinión de Fernández, el presidente de Argentina, que me llama la atención y que es importante que lo plantee, independientemente de que sea viable o no. Es un principio planteado, interesante. Él dice, desde el país más norteño de la América Latina hasta el país más austral, el más norteño se refiere a México, el más austral se refiere a Argentina. Tenemos que ser capaces de trazar un eje que una a todo el continente. Ese es el deber que tenemos con Andrés Manuel López Obrador, dice el presidente de Argentina. Lo cierto es que todo esto pasa por una cuestión ideológica, política, de posiciones de los entes públicos de estos países, de estas naciones. Es claro que ambos no tendrán la coincidencia con Colombia o con el presidente colombiano, con Duque, o con el de Brasil, Bolsonaro, que son dos grandes economías, son dos grandes naciones en América Latina, igual Chile, pero el peso territorial de Brasil y el de Colombia, con economía grande en la América Latina, Chile también tiene su peso, pero hay sus contradicciones ideológicas, hay diferentes criterios sobre la independencia, sobre la soberanía, y hay diferentes criterios de mira frente al imperio. Entonces, ahí hay, José Ismael, su lectura y sus posibilidades. Sí, bueno, yo planteaba en principio el relanzamiento de algunos gobiernos en América Latina y el Caribe, ¿no? De la posibilidad de que haya una recomposición, porque Estados Unidos, con esos gobiernos que estuvo apoyando, fue para romper con la alianza, la propuesta de regional, todo eso que planteó Chávez, que Kirchner, todo Lula, Estados Unidos rompió prácticamente, porque como tú dices, las grandes economías, ellos tienen el dominio, aunque políticamente en Brasil uno no sabe qué puede pasar. Mira, Bolsonaro agarró y nombró a un general en una posición de cuestionamiento que incluso se está hablando de que las Fuerzas Armadas pudiera dar un golpe de Estado o otros sectores apoyar. Entonces, lo que plantea Fernández es interesante porque este es un gobierno que tiene muchas posibilidades de acercamiento y de volver a lo que son los que nos permiten o le permiten a las grandes naciones y pequeñas, pues hacer mejores negociaciones. Y esa es en un país totalmente independiente por el nivel de relacionamiento que tiene con la economía norteamericana,
no tan de acuerdo con Canadá, pero con Estados Unidos, mira, hasta militarmente, México no tiene capacidad de tener marino. López Obrador ha ido aplicando la Constitución mexicana y hasta donde es posible avanzar y convertir a México en una nación de respeto a la autodeterminación, aplicando la Constitución, dando a respetar y solidarizándose con otros pueblos, buscando a sus hermanos, pero tiene que reconocer, cumplir acuerdos. Bueno, los esfuerzos de Fernández es sumamente importante. gracias, Rafael. El audio se va por momento, la imagen no es buena Sí. en la pantalla. El audio, no, yo aquí te escucho bien, ¿no? Tiene que ver con la plataforma Zoom que estamos usando. Bueno. Este mal momento, pero bueno, también terminó el tiempo nuestro, Simael. Quedamos pendientes para seguir abordando porque siempre van a quedar muchas cosas que contar y que analizar. La política es dinámica, día a día van ocurriendo cosas y este es un tema del internacional que debemos abordarlo con más frecuencia. Antes habíamos asignado los martes para este tema y verlo con amplitud porque es necesario y conveniente en aras de hacer un modesto aporte a la cultura política del pueblo dominicano en esa dirección. Y ya no dominicano, porque tenemos gente que nos ve en Estados Unidos, en Colombia, en España, en Puerto Rico, en todas partes. Es decir, ya los programas, los análisis, tienen que tener esa mira también de carácter internacional por la cantidad de personas que interactúan con nosotros. Gracias, José Ismael, a los amigos televidentes. Mañana estaremos acá de nuevo en otra entrega de Voz para el Cambio, con ese compromiso de siempre, de la patria, de la humanidad. Hasta mañana. Hasta mañana.